Del día de hoy, no sin antes agradecerle su presencia como siempre a este seminario. También agradecemos a todos aquellos que están siguiendo la transmisión y streaming por el canal de la coordinación. Entonces también saludos a todos aquellos que por ahí nos acompañan. El día de hoy tenemos en esta primera parte del seminario la participación de Esmeralda Herrera Rodríguez, quien es licenciada en Tecnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde que concluyó sus estudios, la licenciada Esmeralda Herrera ha estado vinculada al proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio, colaborando en particular con el equipo regional guerrero. Ha sido maestra adjunta en la Escuela Nacional de Antropología e Historia también, y ha realizado un extenso registro fotográfico en rituales agrícolas de petición de lluvia en la montaña de Guerrero, lo cual ha llevado a obtener una mención honorífica por parte del Instituto de Culturas Populares en este año. Actualmente funge como adjunta en la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lima. En esta sesión nos presentan nahuales y tonales de Zapotitlán, Cabres, en la montaña de Guerrero. Cedo entonces la palabra a la licenciada Esmeralda. Muchas gracias. Bienvenida y muchas gracias. Gracias a todos por asistir aquí a mi ponencia. Nada más me gustaría agregar que el proyecto de etnografía en el que estoy está coordinado por Samuel Villela, que no está presente ahorita, pero está coordinado por el maestro Samuel Villela. Gracias. Bueno, la memoria entre los... Doy paso a mi presentación. La memoria entre los pueblos sin escritura se rige como alternativa necesaria en la comprensión del pasado, que al mismo tiempo le da sentido al presente. Esto lleva a los grupos a un rescate de elementos que les son significativos y que por lo general son transmitidos de forma oral. Al mismo tiempo, la oralidad es un sistema comunicativo asociado inevitablemente a una forma determinada de organizar la cultura. Dado que el tema que nos tiene reunidos en estos momentos tiene que ver con los fenómenos de nahualismo y tonalismo, traté de centrar mi exposición en las circunstancias que han propiciado que dichos fenómenos permanezcan vigentes dentro de las prácticas sociales del grupo MEPA, es decir, tlapanecos, ubicados en el municipio de Zapotitlán Tablas, en la montaña de Guerrero. Antes me gustaría definir qué se entiende por nahual y tonal. Es un concepto que desde el interior de la comunidad, por la gente del común, llega a ser confundido, ya que el nahual es referido como, y el tonal como el animal, pero ya una vez que empecé a hacer mi investigación con especialistas, me di cuenta de que sí había una diferenciación, ¿no? Esta diferenciación me lo dieron los xiñá o los mesos, que son los encargados en algún determinado momento de hacer la protección de este tipo de animales a las personas. Dado el caso, encontré que las siguientes características. Bueno, que pese a las diferencias que se puedan suscitar entre ambas creencias, logré reconocer algunos rasgos esenciales que se describen a continuación. El nahual puede adoptar la forma de un animal, mientras que el concepto de tonal hace referencia más bien al vínculo místico creado entre dos partes, una humana y un animal o fenómeno atmosférico. El tonal puede ser la suma de tres componentes, el animal compañero o el alter ego, más un fenómeno atmosférico o entidad viviente y la sombra. El nahual se le atribuyen poderes o dones. En el nahual se concentra el total de la fuerza vital del individuo, en tanto que en el tonal es la suma de varias fuerzas que constituyen a la persona, sombra, animal compañero más fenómeno atmosférico o entidad viviente, que pueden ser aire o fenómeno. El nahual no solo vive en los cerros, es una entidad que ocupa un espacio y un momento específico de la noche para reunirse con otros nahuales y comer. En lo que respecta al animal compañero, vive casi siempre en los cerros. Con base en las diferencias señaladas anteriormente, entendemos por nahual a una entidad anímica poderosa que alude a la capacidad de algunos individuos. No todas, me gustaría aclarar que no todas las personas tienen esta capacidad del nahualismo, bueno, que alude a la capacidad de algunos individuos para transformarse en animales. En lo que respecta al tonal, es un concepto que se emplea para referirse a la unión de una persona con un animal que le acompaña desde el momento de su nacimiento. Ambos compartirán un destino común hasta la muerte,
Podemos decir entonces que a diferencia del nahual, el tonal representa la fuerza vital de los individuos proporcionada por una o más animales. Algunas veces se puede ser un fenómeno atmosférico, además de la sombra, pero todas las personas tienen por lo menos un tonal. Por lo tanto, todo individuo tiene tonal, pero no todos tienen nahual. La liga mística entre el nahual y el individuo se establece en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, antes de que esto suceda, se piensa que el niño no tiene sentido, por lo que no se le considera persona. Esto cambia en el momento del alumbramiento, que es cuando se dice, bueno, señalan que el espíritu entra por la mollera, y es en el momento en el que se constituye como persona. Cuando una persona, hemos encontrado, supongo que ustedes también, se dice que no tienen sentido, es que eso, lo que yo encontré es que significa que no terminó de constituirse como tal, le falta algo. En lo que respecta al tonal, dentro de la percepción tlapaneca, existen personas que tienen hasta 12 tonales y se caracterizan por tener mucha fuerza. Son personas que por lo regular destacan por encima del común. Son los curanderos, a veces las parteras, los mesos, en el caso los que suben a pedir la lluvia. Este tipo de personas o tienen 12 tonales o tienen nahual. Y hay quienes, por ejemplo, logré registrar casos en los que señalaban, ¿no?, hacen como referencia a su temperamento, a su carácter y a sus características físicas vinculadas a un animal, ¿no? Eso también tiene una gran relevancia. Observamos que el nahualismo es un fenómeno complejo y al mismo tiempo flexible, pues se pueden encontrar en él explicaciones aspectos como la migración, la violencia, el parentesco, la territorialidad, la enfermedad, la muerte, incluso lo que dentro de una normatividad comunal es bueno o es malo. El problema de la violencia ha sido una vertiente muy importante para que el fenómeno del nahualismo subsiste en el municipio de Zapotitlán Tablas. Por ejemplo, mientras una de las cosas que yo estuve registrando es que mientras el Estado justifica un tanto las muertes violentas a la cultura violenta del guerrerense, digamos, me encuentro con casos en los que las personas justifican este tipo de muertes y se las atribuyen a nahuales o a la captura o a la caza de un tonal. El municipio de Zapotitlán Tablas, desde hace ya varios años, es reconocido por la violencia que se vive en el municipio, ¿no? Desde el exterior, me tocó el caso de la comunidad náhuatl de Patlaco, donde les pregunté les comenté que iba a trabajar en ese lugar y me decían que era una tierra de nahuales, que ahí las mujeres se perdían, se las robaban, en fin, y que pues seguido aparecían personas a pies de carretera muertas, ¿no? Pero le atribuían ellos mismos las muertes a los nahuales. Cuando yo llego a hacer mi investigación a la comunidad, me doy cuenta de que esto existe dentro de la misma comunidad Zapotitlán Tablas, y se extiende a otras comunidades que están alrededor, como es Iztlahuatzaca, Ayoxtotla, y en el 2009 logré registrar, logré obtener el dato de una chica de secundaria que había sido encontrada en una carretera, en una barranca muy cerca de Ayoxtotla. La chica se había encontrado el cuerpo rasguñado, con la ropa desgarrada, y todos estos síntomas, o bueno, todas estas características que presentaba el cuerpo en el momento de encontrarlo, le fueron atribuidas a una pelea entre nahuales. Se decía que la chica en su transmutación en animal había peleado con otro nahual, tigre también, y que pues había perdido. Entonces, esto era parte de su suerte, ya era su destino el fallecer así, ¿no? Es claro que en el momento cuando a mí me dan la noticia, pues pensé inmediatamente otra cosa, ¿no? La chica fue agredida en la carretera y lo que intentó pues, fue defenderse hasta el último, ¿no?, para proteger su vida.
pero a final de cuentas la muerte fue atribuida al fenómeno del nahualismo. Otro caso, solo para ejemplificar, como ejemplo, lo encontré con un señor que había sido encontrado también a las orillas del río Tlapanico, a los pies del cerro donde vive el malo. El señor se estaba volviendo rico, había comprado ganado, tenía un coche, y entonces esto despertó la envidia de varias personas en la comunidad. Dado que el señor en una borrachera también comentó que él tenía su animal y que su animal se iba a meter a los pies de ese cerro, y que dentro del cerro había una lagunita donde él iba a comer pescado, fue encontrado a los pies del cerro mismo. Pero también otra cosa que le atribuyó al señor que lo mataran fue que al parecer había sembrado bastante amapola, ¿no? Había sembrado bastante amapola, entonces a eso le atribuía su riqueza. Y bueno, dicen que se reconocía al vecino que lo había mandado matar. El vecino contrató un nahual para que fuera a cazar a su tonal. Se dice en este caso que el tonal se alquila. Los que tienen este nahual se alquilan y pueden matar a los tonales de otros. Entonces, bueno. Tomando como referencia los datos que se suscitan anteriormente, se deduce que una característica que ha concedido que se establezca un vínculo entre el fenómeno del nahualismo y la violencia se debe a la forma como es conceptualizado el fenómeno en el interior del municipio. Entre los tlapanecos de Zapotitlán Tabla se cree que existen nahuales que se dedican tanto a hacer el bien como a hacer el mal, como aquellos que comen niños, despegan a las personas, en fin. En torno a este don Fidel Carranza, quien es el principal de un meso, uno de los sabios reconocidos por el pueblo y que además ha ocupado el cargo de albachonil, hace referencia a una clara distinción entre ambos conceptos, refiriéndose al nahualismo como la capacidad que tienen algunos individuos para transformarse en animales. Aquí ya, por ejemplo, ya queda claro por el especialista que sí existe esta transmutación de una persona en animal. Y también en este sentido, en una conversación que tuve personal que tuve con Abad Carrasco, me comentaba del caso que él registró de una señora que decía que había transgredido en su forma de animal el espacio doméstico. Ella era un tigre, había bajado a comerse la milpa y algunos animales de corral de ahí del traspatio de sus vecinos, y ya estos cansados habían acordado pues dispararle al tigre. Ella se dio cuenta que le iban a disparar a su animal en una madrugada y empezó a prender copal y a generar niebla. Dice, según Abad, que la señora hizo esto para que el animal tuviera tiempo de poder escapar. Todo esto ocurrió durante un sueño. La señora estuvo soñando esto y lo narró. Ella de manera consciente decía a la señora que de no haber hecho lo del copal, seguramente estaría muerta. Otra característica que se le reconoce a los nahuales es que pueden transferir su nahual a cualquier niño. Esto solo se puede hacer en el momento en el que el niño está naciendo, o lo hacen con intención de formar grupos. Perdón, es que se me está moviendo el lente de contacto. Por lo que están siempre al acecho de nuevos alumbramientos. A cualquier persona, a cualquier persona ese nada más anda pendiente y no se arrima. Te pregunta cuándo van a ser tu hijo, ese nada más anda pendiente ya naciendo, ese es su trabajo. Es decir, otra parte aparte de que el nahual es concedido también por orden, digamos, de una entidad que es Itlalhuelle, referida como la Vía Láctea, hay personas que son nahuales, que pueden transferir su animal a otros niños, pero tiene que ser en el momento del alumbramiento. Como decía anteriormente, antes de nacer
la persona no está constituida todavía. Entonces es el momento propicio para que una persona le transmita su nahual a otro y así formar grupos. Los nahuales son territoriales. Si este nahual va a proteger al niño, le va a enseñar y va a garantizar un amigo, un aliado, y va a garantizar que pueda llegar también a viejo, ¿no? Porque pasa como con el caso de la niña que se dice de la secundaria que falleció en una pelea de nahuales. Cuando forman grupos es como generar una garantía de protección entre ellos. Pero acá lo interesante también es que se transmiten los conocimientos, ¿no? El nahual que tiene al menor, que en el momento del alumbramiento está obligado a enseñarle al recién nacido cuál es su espacio, dónde no debe de salir, quiénes son sus enemigos, en fin, y de transmitirles todos sus conocimientos. Digo esto ya a colación porque no lo puse en la ponencia. Me recordó mucho algunos registros de campo que he llevado a cabo, donde las personas en momentos de crisis empiezan a soñar y empiezan a adquirir conocimientos, por ejemplo, para hacer curaciones, para lo de la petición de lluvia, en fin. Empiezan a tener en revelaciones oníricas, ¿no?, todo este bagaje de conocimientos. Una vez transmitido el nahual, bueno, ya, esto ya lo comenté. Una vez transmitido el nahual al recién nacido. En cuanto al proceso de transmisión, es posible que el nahual utilice la misma regla empleada por el tonalismo, es decir, el nahual se arrima al lugar donde el nacimiento, del momento en el que se transmite su facultad de transmutación al recién nacido, en lugar del tonal. En este sentido, don Ángel Neri, en Comunicación Personal, quien es un campesino que se ha preocupado por reflexionar las costumbres y las creencias de su grupo, señala que es posible que en el preciso momento cuando una mujer está dando a luz un bebé, también esté naciendo otro animal, un burro, un pájaro, un tigrillo, a tan solo unos cuantos metros de distancia, y que es justo en ese momento cuando se adhiere al destino del niño y el animal. Por lo que el número de animales compañeros que va a tener, digamos, también en ese caso, según este señor, va a depender del número de animales que se encuentren alrededor. Retomando el párrafo anterior, si la distancia es un factor fundamental para que la unión entre una persona y un animal, es posible que un nahual se acerque. Bueno, este tipo de acontecimientos que son atribuidos a nahuales enriquecen a ser compartidos. Este tipo de conocimientos que son atribuidos a nahuales enriquecen a ser compartidos y se vuelven colectivos. Cada persona interactúa en condiciones macrosociales al contribuir a su paso con ideas, generalizaciones y recuerdos. Hernández Pérez Yarima, al respecto, Abad Carrasco como este tipo de relatos que encontramos en los espacios donde se sabe que hubo muertes dolosas. Perdón, es que me resumo. Bueno, otra de las características que generan que permanezca en el recuerdo el fenómeno del nahualismo son los espacios donde hubo muertes dolosas. En la comunidad de Ixtlahuasaca, por ejemplo, en la entrada hay un lugar donde, al parecer se sabe por tradición oral, fallecieron muchos zapatistas durante la época de la revolución. Ahí la gente por lo regular acude con veladoras, llevan rosarios, y siempre que una persona presenta síntomas de la pérdida de su tona, acuden a este lugar. Se piensa que son las almas que cuando muere una persona en esas circunstancias se queda parte de su esencia. Ahí está molesto por las circunstancias de su muerte y acostumbran jalar las tonas de las personas que pasan por ahí. Entonces es común ver en estos espacios pues rosarios y las veladoras. Y a pesar, acá lo interesante es que antes,
por ejemplo, había alguna señal, un árbol, una piedra, y se dan circunstancias en las que el árbol se quitó, la piedra se quitó, pero la gente sigue recurriendo a ese lugar para hacer sus curaciones, para hacer sus curaciones. Los cerros y los árboles, en los cerros, en los árboles, en las ciénegas, los Mepa acostumbran llevar los ombligos de los recién nacidos para protegerlos. Aquí se puede ver aquí, por ejemplo, está colgado un rosario, sí se ve aquí, de hierbas, que son hojas que se van a recoger al río, y se protege con eso el tonal de las personas. En este caso, en esta parte de aquí, aquí está, aquí hay unas piedritas blancas colgadas con hilos de cera. Esas piedritas también sirven para, esas piedritas se cuelgan cuando ya se hizo una curación a una persona, se le levantó la sombra, se llevan a ese lugar y ahí se dejan, no se quitan nunca. Lo mismo que en el árbol. En este caso, cuando el alumbramiento, en el momento de, ¿cómo se determina que una persona tiene un tonal de agua o tiene un tonal de tierra? Depende del tipo de alumbramiento. Cuando la membrana de la parturienta se rompe en el momento del alumbramiento, se hace referencia a que es un nacimiento de agua. Entonces el tonal tiene que ser de agua, puede ser un pescado, en fin, y se lleva la piedrita y el ombligo a estos lugares donde hay aguas, que son ciénegas o ríos o escurrimientos de agua. En el caso de que el tonal sea un animal de tierra, se llevan a los árboles o en las cuevas también, pero hay casos, por ejemplo, en los que son gavilanes, que eso se hace a través de una lectura también que lo hace el especialista, los ponen en los árboles, en lo alto. O sea, eso va a depender. Aquí está, por ejemplo, un escurrimiento. Aquí está. Un escurrimiento aquí del río, ahí llora. Y ahí se acostumbra a meter los ombligos de los recién nacidos que a través de la lectura que haya hecho el maestro o el chiñá, se llevan a estos espacios. Bueno, yo decía también que otro de los fenómenos que ha causado que permanezca dentro se encuentre vigente el fenómeno del nahualismo son la migración. En este caso, ante la ansiedad que provoca el no saber de un familiar que se fue a los Estados Unidos o que está en otro lugar, mucha gente alquila un náhuatl para que vaya en busca de su familiar, en su transmutación de animal, va en busca del tonal o del animal del migrante, y si no lo encuentra, entonces llega a la familia y le dice pues que no encontró al animal y que lo más seguro es que su familiar ya haya fallecido. En dado caso de que lo encuentre, se le dice al tonal que se comunique con su familia porque están preocupados por él y necesitan saber qué pasó. Esto es muy interesante porque propicia una tranquilidad psicológica ante la incertidumbre de no saber qué está pasando con ese ser querido. Entonces se recurre a este fenómeno del nahuatl. ¿Para qué? Para que les diga exactamente, ¿no? O sea, si ya está muerto, bueno, pues entonces se procede al duelo. Si está vivo, pues bueno, entonces que se comunique. Y hay un lapso ahí muy interesante, ¿no? Un lapso muy interesante entre la gente. Bueno, pues prácticamente concluyo con esto. Con esto. ¿Alguien quiere hacer alguna presentación? Esmeralda, muchas gracias. No,
el tonal dices que pueden ser 12. 12 tonales puede tener un individuo. Y un individuo no puede tener 12 nahuales. No solamente se tiene un nahual. Se supone que los nahuales están regulados por Citlalcueye, bueno, en este caso Citlalcueye, que es reconocida como la Vía Láctea, y solamente se transmite un nahual a un individuo. No es posible transmitir más nahuales, solamente se manda uno. Por orden, sí, solamente se manda uno. ¿Alguien más? Hola. Muchas gracias por su presentación. Aquí tendría una duda. ¿Y ellos le llaman propiamente Citlalcueye o hay otra? No. En realidad Citlalcueye es la Vía Láctea. Es la Vía Láctea. Y es una forma de nombrarla por parte de los nahuas. En el caso Tlapaneco no encontré la forma en la que la denominan, por lo menos no entre este grupo. Ahorita estoy trabajando con otro grupo ya en la costa montaña, en el municipio de Ayutla, de los Libres, y bueno, ahí procederé, ¿no?, a investigar, pero definitivamente en el municipio de Zapotitlán Tablas no encontré la forma en la que denominan a la Vía Láctea, pero sí existe relación con ella, o sea, sí se refieren a ella. ¿Alguien más? Felicidades por tu presentación, me parece muy bonita, muy interesante, Pues muy interesante, porque llama mucho la atención lo que nos comentas de que este lugar nos hace ver que entonces la mayoría de las personas que habitan esta pequeñita ciudad o es un municipio, pues es un municipio, pues la mayoría llegan a ser nahuales y tienen su tonal, o sea, porque en muchos lados se ve que a veces las personas, las que nacen con los sacos, la membrana, pueden llegar a tener esta característica personal, ¿no? Pero aquí llama mucho la atención de que el hecho de que nazcan y la persona que lo quiera proteger le transmite, ¿no? Entonces, aquí vale la pena señalar que no, en el caso del nahualismo, que no cualquiera tiene también la capacidad de poder transmitir su nahual. Ellos le llaman a sí mismos, ¿no? Se dicen, es que yo sí soy chingón, o sea, yo sí puedo. Y casi por lo regular estas personas que tienen esta capacidad, también tienen la capacidad de hacer cosas buenas y cosas malas. O sea, hay nahuales que aunque sean nahuales, no se manifiestan, digamos, ante la comunidad, porque llevan una vida, digamos, tranquila, por lo que me están señalando a mí, ¿no? Pero aquellos que, por ejemplo, sí dicen sus facultades, que curan, que te dicen puedo hacer el bien, puedo hacer el mal, aunque no te digan que son nahuales, te están dando a entender que lo son. Y lo más interesante es que generan una sensación de miedo alrededor de ellos, ¿no? O sea, una persona que tiene esos poderes, pues, y que se alude a ellos, pues es seguro un nahual y genera un temor en relación a la comunidad, ¿no? Se hace como esa especie de rumores ¿cómo se dice? Secretos a voz de así, ¿no? Ten cuidado porque ese seguro es nahual y cosas así, ¿no? Aunque a la persona que es nahual, pues jamás lo va a reconocer. Sí, claro, porque en otros lados, así como que el nahual a veces puede ser el más viejito o la mujer más grande de la comunidad o del lugar, o un joven, te digo, muy en particular, con ciertas características particulares, ¿no? Pero como comentas, pues... En este caso, cuando se tiene 12 tonales o se es nahual, digamos, la persona ya va desarrollando, presentando las características desde que es niño. A veces tienen sueños, de repente, por ejemplo, se enferma la mamá o el papá o algún familiar querido y dicen, espérense, voy a buscar tales plantitas al cerro, y dicen que no saben ni cómo, pero él da con las plantas, en fin, y trae y cura a la mamá, cura al papá, cura al hermano. Entonces ya va presentando esas características, aunque en realidad la transmisión de esto se da, por lo que logré registrar, se da prácticamente después de los 30 años, y
son prácticamente a través de revelaciones oníricas y después de que se pasa por una crisis. Es posible que la persona, que ya no tengan quien los cure, ya sea el papá, el abuelo o alguna persona cercana, que era la que tenía esa función dentro de la comunidad. Entonces empiezan a entrar en crisis porque dicen, ¿y ahora quién nos va a curar, ¿no? Así logré registrar el caso de un señor, ¿no?, que me comentaba que después de sus 30 años, ya era adulto, ya era una persona con familia y todo, falleció su papá, y dice que después empezó a entrar en crisis porque ella no sabía cómo iba a curar o a proteger a sus hijos. Entonces empezó a tener sueños, y dentro de sus sueños su familiar, su padre, se paraba detrás de él y le empezaba a señalar qué era lo que tenía que hacer para hacer lectura incluso de cartas, en fin, cosas de ese tipo. Y este señor pues tiene completamente facultades para hacer cosas malas y cosas buenas, ¿no? No se ve ningún sentimiento de duda al respecto, ¿no? O sea, con respecto a él. Gracias. Sí. Esmeralda, a mí me queda la duda, y Sí. perdóname porque soy arqueóloga. Sí. Esta forma que nos has dicho cómo proceden los nahuales, cómo influyen en las zonas, etcétera, etcétera, cómo forman grupos, ¿hay alguna diferencia que tú hayas visto entre los grupos tlapanetos y, por ejemplo, los nahuas, de los mixtecos? En este caso yo he trabajado con grupos nahuas más, y sí hay algunas, bueno, más bien no existen tantas diferencias. Las diferencias existen en el momento nada más de la protección de los tonas o de los nahuales. Lo único que sí es que, por ejemplo, en las comunidades mepa se alude mucho al nahualismo, mientras en las comunidades nahuas, por ejemplo en el municipio de Cuala y Xapatlagua, que es donde yo he más estado, no se exponen tanto, no se dice tanto que las facultades de un brujo, de una partera, de un curandero, en fin, sean aludidas a este fenómeno. Se ocultan, ¿no? O sea, se habla más del don, se habla más de Citlalcuelle, aunque en la comunidad de Coatlaco logré registrar una curación de la sombra de una mujer que estaba en los 5 meses de gestación, y la partera decía que el producto, o sea que el neonato había sido mandado por Citlalcuelle y que tenía mucha fuerza y que estaba consumiendo la fuerza de la mamá. Entonces se le hizo una curación, una sanación al niño, más que a la mamá al niño, para que no consumiera la fuerza de la mamá. Todavía la partera no podía definir si este niño iba a ser un caballerito o si iba a ser un náhuatl, un brujo como tal. Pero en mi última salida hace unas 2 semanas me di cuenta de que precisamente estos caballeritos, en el caso de un señor, era aludido también como náhuatl y reconocido como caballero. Entonces ahí hace falta investigar más, ¿no? Y no terminamos pues de analizar este tipo de cosas, porque siempre que vamos a campo nos encontramos con otras cosas nuevas que no habíamos visto. Es una aventura viva. Exacto, sí, eso es lo más. Oye, Esmeralda, yo tengo Sí. una duda. ¿Cuál es la participación, o tú sabes cuál es la participación de las autoridades de la comunidad ante los eventos de la niña de secundaria y del señor? Ninguno. Por eso, no, ninguno. Este tipo de muertes no son investigadas. No se lleva ningún proceso desde el ayuntamiento. Se procede a recoger inmediatamente el cuerpo por parte de los familiares y se hace el ritual mortuorio normal. Ajá. Y acá lo que me faltó también es que pues este fenómeno también de la violencia, pues es común encontrar niños, hombres, mujeres, o sea, no importa el género, ¿no? Es común encontrarlos en las barrancas, y que en los últimos años se ha acrecentado. Anteriormente esto estaba enfocado más a la comunidad de Escalerilla Lagunas y parte de Ayostotla. Ahora en la comunidad de Huiztlasala prácticamente hay una cruz
a un lado, ¿no? Casi se ven cruces con cruces enfrente antes de entrar a la comunidad, y ya para lo que fue el año del 2010-2011 yo ya no pude entrar, porque ya las muertes eran constantes a las 3 de la tarde, en fin. Entonces ya ahí sí fue cuando tomé una decisión de, bueno, pues ya no puedo entrar, ¿no? Acá lo interesante es esto, ¿no? Ver cómo la gente le atribuye esto al fenómeno del nahualismo, y que comentaba en otros momentos de que a veces me ponía a pensar que a veces no es más digno decir que un familiar falleció peleando en dichas circunstancias y que fue su destino, desde el interior de la comunidad, por supuesto, porque lo indignante digamos desde nuestra perspectiva no debe de estar de lado, pero crea una tranquilidad psicológica familiar, como lo que pasa con la migración, ¿no? O sea, crea una tranquilidad, ya si no se encuentra o se localiza, mejor dicho, el tonal del familiar, pues bueno, se procede a prenderles veladoras, a hacerles rezos, en fin, ¿no? A darle un buen camino. Pero cuando se está ante esa incertidumbre, pues es horrible. Si a veces estamos ante la incertidumbre de si el novio nos quiere o no nos quiere y estamos sufriendo, ahora imaginémonos en dichas circunstancias, ¿no? O sea, debe ser una situación espantosa. ¿Y no hay venganza? Sí, también hay venganzas entre navales, y esto se da precisamente entre grupos. Y es muy interesante porque cuando se forman grupos o hay nahuales que se encuentran, digamos, o que cruzan caminos, se pasan la noticia, se dice, oye, cuídate porque fulano te quiere pegar es sinónimo de matar, entonces te quiere pegar y te anda buscando, y allá viene, ¿no? Entonces el otro ya busca su grupo y se protegen, ¿no? Entre ellos. Sí hay venganzas. Pues agradecemos la participación de Esmeralda y damos paso a los arqueólogos. Muchas gracias.